columna, porque efectivamente decíamos, el contexto en el que decidimos volver a hablar del litio tiene que ver con la reforma que tuvo un saldo de reprimidos y detenidos en Jujuy, además de presentarnos ante nuestros ojos un escenario de violencia que no veíamos quizás así contundentemente y tan masivamente hace tiempo. 2017. Sí, 18. desde la gestión de Mauricio Macri en la presidencia, ¿no? Pero hay una pregunta que principalmente a mí también me interesó hacerme, porque mucha gente decía, no se puede hablar de lo que pasa en Jujuy, de la violencia en Jujuy, sin hablar del litio. Y otra pregunta, que es la que justamente yo me hice luego de eso, fue ¿por qué se repite entonces que el litio representa una enorme oportunidad productiva, económica y de desarrollo para la Argentina, ¿no? A tal nivel que pareciera que algunos políticos están dispuestos a reprimir a sus propios pueblos a toda costa. Se ve que ahí está la papusa. Se ve que ahí está la papa. Uno arriba del otro van a poner. Están los verduquis. ¿Y quién se los queda? Es lo que yo me pregunto. ¿Quién se queda a los verduquis? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Es cierto que sí hay un consenso acerca del potencial que tiene el litio en materia de exportaciones, divisas, generación de empleo, desarrollo de proveedores. Se puede pensar en desarrollar toda una cadena productiva, ¿no? A través del litio que ampliaría el sector productivo en general para la Argentina, brindándole en un contexto internacional muy específico una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué hablamos de un contexto internacional específico, no? Sí. ¿Se les ocurre? La crisis que estamos viviendo. ¿Qué crisis? Climática. Bien, ¿y por qué el litio ahí? Porque baterías, transición energética. Recargables. Exactamente. El litio, para quien no sepa, es un material que lo que permite, primero que no es que vos vas a una roca y encontrás litio, ¿no? Hay que hacer todo un proceso de extracción para el cual se requiere mucha agua dulce. Este es uno de los principales problemas para el medio ambiente que representa. Y ese litio, ese material extraído y procesado, se puede utilizar para hacer baterías, ¿no? Baterías eléctricas que permiten este proceso de transacción de consumo energético. Este celular de chetos. Dato que provee Julio Rey, que te iba a decir yo también, que hoy murió John Goodenough, creador de las baterías de litio. Ah, mirá vos. Good enough, boludo, se llama, mirá. Le mandamos un saludo a la familia. Sí, a la familia, nuestro mayor pésame. Sí. Y le agradecemos también por esta, ¿se dice así? Por esta gran invención. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, que nos puede salvar del debacle. Que nos puede salvar del debacle, porque el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos como humanidad, es que para vivir gastamos mucha energía y mucho combustible, y toda esa energía que gastamos se usa y se produce a costa de explotar nuestro medio ambiente, que ya nos está pasando factura, ¿no? Por si alguien no se enteró todavía, las temperaturas del planeta están creciendo y el cambio climático es inminente, ¿no? Si hay está negadores... aquí entre nosotros. Está aquí. Está acá, vos no lo ves y es un fantasma que está presente. Ayer hicieron como 20 grados en pleno invierno. Exacto, yo tengo una remera manga corta y estamos en junio y esto tiene que ver un poco con eso. Si hay negacionistas del cambio climático viendo esta columna en YouTube, que comenten abajo igual. Queremos saber que existen. Queremos saber que existen. Pero bueno, lo cierto es que los mayores productores de litio en este momento en el mundo son Australia, que tiene el 46% de la producción de litio. 46. Una banda. ¿De la producción significa de la extracción o de la cadena? No, de la cadena. O sea, no todo, estos todos producen y hacen baterías, ¿no? Ah, la mierda. Eso es una verdad. Pero también hay, digamos, toda una cosa que se puede desarrollar que en Argentina todavía no se llevó adelante como en el resto del mundo. Claro, por eso. Ese es el gran objeto. Y después hay toda una cuestión legal, ya vamos a llegar ahí, no me quiero extender mucho más, así podemos también tener tiempo para nuestra entrevistada que va a venir en un rato. Pero lo cierto es que en ese contexto, Australia representa el 46%, Chile el 23%, China el 16%, y en conjunto extraen aproximadamente el 86% del litio global, ¿no? Esa es muchísimo. Argentina en ese contexto tiene la extracción del 7% del mercado, lo cual es bastante poco en términos internacionales, pero es mucho pensando en el valor relativo que tiene para nosotros, ¿no? Las posibilidades de desarrollar ese mercado. Me voy explicando en ese contexto. Somos entonces el cuarto productor del mundo, nos posicionamos abajo de China, y lo que tenemos nosotros es lo que se escucha mucho decir,
llamado Triángulo del Litio, ¿no? Sí. Es decir, que compartimos este mercado con Bolivia y Chile. Muchas gracias, Guaya. Ahí vemos el mapa, para quien no lo conozca. En este triángulo del litio se concentra más del 56% de los recursos del litio identificados en el mundo, ¿no? Estamos hablando de mucho litio, ¿no? Porque en algún punto, si nos pusiéramos a explotar todo esto, aunque hay territorios que no nos pertenecen, bueno, podríamos ser competitivos con los que hoy representan la mayor cantidad de producción. Pero el territorio es medio como lo mismo que los otros países. Claro, a eso iba en algún punto, claro, ¿no? En Argentina las provincias que tienen litio son Jujuy, Salta y Catamarca. La Rioja dijimos que dijimos que encontraron en La Rioja. Encontraron en La Rioja, yo, digamos, no estoy al tanto, creo que todavía no se sabe bien, se está investigando sobre sus capacidades de explotación y de extracción, pero lo cierto es que Argentina cuenta con el 21% de las reservas del recurso a nivel mundial y es la segunda reserva a nivel regional después de la de Bolivia, ¿no? Esto es, digamos, lo que vuelve tan tentador nuestro territorio para poder explotar estos recursos. Bolivia hoy por hoy es el país con mayor volumen de recursos de litio, pero no tiene proyectos de producción a escala industrial. O sea que a nivel regional tenemos la posibilidad también de ser pioneros en esta explotación, ¿no? Por eso me gusta ser pionera, se habla de pioneros en tanto generar un modelo de desarrollo que implique todas las cadenas de producción, claro, ¿no? Claro. Digamos, por eso se habla justamente de que es una oportunidad que es ahora. Y que va a, digamos, ser parte de la agenda probablemente de cualquiera sea el presidente que se siente en el sillón de Rivadavia a partir de octubre. Hay tres grandes aspectos desde los que se puede hablar de litio. Nosotros, yo en lo particular, ahora quiero que nos centremos en algunos, porque en otros vamos a tener nuestra entrevistada en un rato para hablar más de lo que son en detalle, claro, por ejemplo, el vínculo con las comunidades y demás. Primero es el global, desde que hablábamos recién, ¿no? ¿Para qué vamos a producir litio? Bueno, para dejar de consumir otras energías que son más contaminantes y lo que cabe preguntarse en todo caso es si en su explotación no terminamos contaminando más de lo que contaminaríamos de solo seguir consumiendo esas energías no renovables, ¿no? ¿Me explico? Okay, sí. Estaría bueno que hagamos una cuenta de eso, digo, alguien lo debe estar haciendo. Porque viste que el ambientalismo tiene una perspectiva medio de como, No explotemos las tierras. No toquemos nada. Sí. Pero ¿cómo pago la porque luz? también tengo que cargar el celular, mano. Eso es verdad y también hay muchas cosas que se meten en esa discusión en tanto que implica el ambientalismo. O sea, implica no contaminar o la transición energética sobre todo, ¿no? Más que el ambientalismo en sí, pero digo, implica solamente no contaminar en la expropiación, o sea, no contaminar en tanto existencia, ya eso, les voy avisando, está difícil. Como humanidad hemos desarrollado el capitalismo y bajo los parámetros del capitalismo es muy difícil no contaminar porque necesitamos energía para sobrevivir y eso ya es muy contaminante. Pero también hay toda una discusión que tiene que ver con la soberanía de los territorios, ¿no? Con la autonomía de los pueblos que viven en esos territorios, ¿no? Toda una discusión que compete al mero concepto del colonialismo, que es muy difícil poner en una balanza, digo, ya no se puede, o sea, más allá de sacar las cuentas de qué conviene, hay toda una cuestión política y social que geopolítica, es geopolítica. Acá en el chat están mencionando de Estados Unidos diciendo nuestro litio. Claro. La comandante Richardson diciendo nos interesa mucho. Capos argentinos. Bueno, tenemos una buena deuda con el fondo. No, ¿qué haces desaparecido? Entonces, esto desde el punto de vista nacional, ¿no? Desde el punto de vista global. Después tenemos un segundo punto de vista, que es el punto de vista nacional, que tiene que ver con lo que decíamos también, ¿no? Las posibilidades de desarrollo productivo. Hace un tiempo se viralizó un video de Massa hablando de que el litio es un commodity. Y eso hizo que la gente se vuelva loca, verdaderamente. Lo quita a partir loco. Sí, o sea, estamos hablando de un bien primario que pasaría a ser un recurso estratégico para la explotación, no, para la exportación. O sea, commodity es algo que vos vendés primariamente. Sí, no haces ningún tipo de valor agregado. Claro, por eso, porque generó polémica. Bueno, porque hay alguien que dice que no tenemos que explotar el litio desde esa dirección, ¿no? Hay que generar toda una cadena que le sume valor agregado a ese commodity para no generar el mismo sistema, digamos, de extractivista en el que se basó la soja, exactamente. Que no genera trabajo o trabajos muy precarizados y que encima te hacen una corrida cambiaria.
Exactamente. Aparte, no, terminás comprando la batería de litio a la que le vendiste el litio muchísimo más caro de lo que se lo vendiste. Sí. Y aparte seguimos hablando de explotar recursos naturales en una lógica de ser orgánicos al colonialismo en el que se gestó la nación argentina en algún punto, ¿no? Que no se va a terminar nunca el litio, ponele. Claro, sí, es como una idea de que los recursos naturales son infinitos y de que además, se los vendemos al mayor postor y nosotros, vaciamos nuestras tierras, golpeamos a nuestros pueblos sin pensar en si hay alguna alternativa mejor para desarrollar cualquiera sea nuestro modelo productivo. El tercer punto es la perspectiva local, que es la más interesante porque implica impacto ambiental y discusión territorial, ¿no? Todos estos puntos, digamos, son se dialogan entre sí, por decirlo de alguna manera. Impacto social, pienso también, ¿no? Porque hay una discusión que se dio también, y recuerdo, perdón, no tiene nada que ver, pero un poco sí, con las plataformas offshore, que era cuántos puestos de trabajo puede traer la explotación y exploración de estos recursos en esos territorios. Sí. Y bueno, y las cuentas eran, se van a generar 20.000 puestos de trabajo indirectos. ¿Y sí o no? ¿Y qué calidad de empleos? Sí, hay pocos números sobre eso respecto al litio, lo cual habla de lo poco relevante que está haciendo la discusión para los programas de gobierno que se están pensando de cara al futuro, ¿no? Sí están los programas de explotación actual, pero ahí empieza todo un entramado legal que es interesante, en el que es interesante detenerse. Porque ¿cómo se produce hoy el litio en la Argentina? Bueno, voy a hacer un breve disclaimer. Esto también lo explicó Viole Weber brevemente en la columna, pero como decíamos recién, el litio no es que vos vas a un territorio y lo encontrás en el piso y te lo llevas, ¿no? Efectivamente hay que extraer el carbonato del litio, que es el principal compuesto que hoy exportamos como en nuestro país. Este es el compuesto que después se utiliza para hacer las baterías. Si tenés, Guaya, las fotos de las baterías, podés ir poniéndolas, son para ilustrar un poco el tipo de producto que se puede elaborar, ¿no? Según estimaciones sectoriales, esto es un dato para que nos imaginemos, ¿no? ¿Cuánto litio hace falta extraer para hacer una batería? Es la pregunta. Bueno, por cada gramo de litio extraído se obtienen 5,32 gramos de carbonato de litio. Y para tener una referencia, una batería de 50 kilowatts, que no sé si es esa, aviso. No. Pero bueno, es una batería que usan los autos eléctricos. Una batería de 50 kilowatts requiere 8 kilogramos de litio. O sea, se requiere extraer mucho litio para hacer una sola batería. Esto es un dato que también hay que tenerlo en cuenta. Pero el cuando litio hablamos está, de... claro, no lo sé. ¿En qué es? ¿En qué? ¿En qué formato está? Es como... Es líquido. Haces así, lo levantás. Si querés poner fotos de las salmueras. Sí, tenés que ponerle agua y como que se sí, haga toda una cosa de filtro y qué sé yo, y vos lo sacás y después, no sé. Se imaginarán que la parte química no la trabajo. No. Pero un químico sí lo que podemos decir es que es un tratamiento que se hacen en estas salmueras, son como grandes piletas. Ahí vemos que son los colores son por... Que le filtran el agua etapa y de evaporación. Claro, exacto, mediante la evaporación. Porque me confundo todos los recursos naturales que tenemos, que somos potencia. Y además después hay que hacer todo un tratamiento químico para obtener ese carbonato con el que después se hace la batería, ¿no? Y este es el proceso más polémico en algún punto porque demanda mucha agua dulce para poder realizarse. Que aparte, el agua dulce en las áreas en las que se encuentra el litio es un factor escaso, ¿no? O sea, hay poca agua dulce. Entonces, ¿la vamos a usar toda para explotar este recurso? ¿Pero a qué costo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Por lo menos a la hora de hablar en relación al impacto ambiental que genera. ¿Qué es lo que denuncian los sectores que están en contra de la explotación? Bueno, que este es un esquema de saqueo económico imperialista, dicen ellos, enmarcado en el contexto de necesitamos dólares para pagar la deuda, ¿no? Entonces ellos dicen... Bueno, no es del todo falso. No, de hecho es pertinente pensarlo, porque hay una urgencia por explotar ahora, ya y de cualquier manera, ¿no? A costa de reprimir a los pueblos en algún punto, porque hay una deuda detrás que corresponde a un organismo internacional que además tiene una injerencia muy particular en la historia de nuestro país. Qué perverso, ¿no? Porque llega el señor Mauricio Macri, nos endeuda 100 años, debemos 47.000 millones de dólares y la única solución rápida que encontramos es... literalmente saquear nuestros territorios sin valor agregado y venderlo y tipo rifarlo, porque lo que necesitamos son los dólares. Es medio perverso. Sí, la verdad que es bastante perverso. Bienvenidos a la Argentina. Barras. Cuando gana la derecha, estamos todos al horno, querido.
si hubiera habido inversión a largo plazo, podríamos tener un esquema y una infraestructura de exploración y explotación de los recursos más soberana. Sí, efectivamente, y también hay que pensar en cuál es el marco legal, ¿no? Pero qué bien bailamos, dicen acá. Pero qué bien, pero qué rico es el Fernet. Hoy por hoy la Argentina se ubica como el cuarto productor global y hay toda una discusión que compete a pensar el impacto ambiental y la soberanía de los pueblos que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se legisla la explotación de litio en la Argentina? Sí. ¿Qué pueden decidir las provincias y qué le compete al gobierno nacional? ¿No? Es casi una discusión de jurisprudencias, porque hay que tener en cuenta que hoy el sistema normativo minero a nivel federal se ordena en función de 3 pilares, ¿no? Que son la Constitución Nacional, por supuesto, el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras. Esta normativa se va complementando con regulaciones ambientales e impositivas que son de carácter general, por ejemplo el Acuerdo de Escazú, que tiene mayor competencia que inclusive nuestra propia Constitución. ¿No? Porque es internacional. Exacto. ¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? Este es un punto muy importante para discutir el litio y para discutir cualquier explotación de nuestros recursos naturales. El Acuerdo de Escazú, primero que nada, es muy revolucionario porque pone a las personas en el centro. O sea, pone a los sujetos antes que el valor económico que pueden tener los recursos naturales, ¿no? Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe. O sea, para América Latina y el Caribe rige esto y se tiene que cumplir. No importa legislación provincial, nacional, constitución nacional en el medio que aparezca. Y los 3 puntos más importantes son que el acceso a la información ambiental es un derecho. O sea, tenemos que saber cómo se explotan nuestros recursos naturales y lo tenemos que saber de verdad. No se puede hacer a espaldas de la ley, a espaldas de la gente. Por eso también lo de Gerardo Morales es polémico en ese contexto. En segundo lugar, que la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales tiene que ser un derecho también. O sea, claro, que la sociedad participe en las audiencias públicas, por ejemplo. Algo que tampoco se hizo en Jujuy, por pensar uno de los ejemplos. Y en tercer lugar, garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales. O sea, la justicia tiene que poder intervenir, por ejemplo, en Jujuy, detener la reforma por haber violado el Acuerdo de Escazú. Bueno, pero ya hablamos de la justicia. La justicia... Traela la justicia. Eso es otra discusión, ¿no? ¿En qué rol queda la justicia en este contexto? Dios, está todo inventado para que nosotros perdamos, chicos. Era re conspiranoico, pero igual... No, pero igual un poco sí. Volviendo... Pablo, ¿querés ir conectando a nuestra invitada? Perfecto. Volviendo a lo que pasa entonces respecto a cómo se legisla la explotación de litio, decíamos, tenemos este marco legal que en definitiva hay que tener en cuenta que lo que determina es que las administraciones provinciales son las autoridades competentes para otorgar concesiones mineras, ¿no? Esto, insisto, tenemos estos 3 factores que ordenan la producción. La Constitución Nacional, el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras. Ahora, esto funciona a nivel nacional y por arriba está el Acuerdo de Escazú, ¿no? Ok, pero hay un dato anterior, que es que con la reforma constitucional de 1994 por supuesto, se determinó que los recursos naturales correspondían a las provincias. Exacto, el artículo 124. Y eso es un límite para pensar políticas nacionales en clave de la explotación de recursos naturales. Sí. O ¿hay alguna línea donde se pueda trabajar eso? Decís, bueno, nada, está bien, si Morales quiere reventar todo el litio, está avalado por la Constitución Nacional. Exacto, es un gran problema porque a la vez tiene sentido que las provincias tengan poder de decisión sobre sus recursos naturales. O sea, si se respetara el Acuerdo de Escazú, eso implicaría que los pueblos originarios que hoy viven donde se quiere explotar el litio tengan derecho a decidir sobre cómo se utilizan sus tierras. En algún punto. O sea, es justamente, como hablamos siempre, la ley tiene este carácter interpretativo que permite que si vos querés legislar a favor del pueblo, este artículo 124 de la Constitución te lo permitiría. Pero también le permite a Gerardo Morales de repente, desarrollar la brutal represión que llevó adelante en Jujuy. O no determinarlo como recurso estratégico que debe ser, no sé, explotado en función de los no sé. En algún punto igual lo que tiene Morales hoy es que tiene algunas cuestiones en contra. O sea, no respetar el Acuerdo de Escazú, si la justicia nacional quisiera tomar cartas en el asunto, podría. ¿No? Porque hay un acuerdo internacional que fue firmado en convenio con otros países y con otros territorios y que efectivamente no se está respetando. Pero sin dudas, esta reforma se llevó a espaldas de la gente y se hizo, digamos, sin cumplir el Acuerdo de Escazú. Y este dato voy a tirar antes de presentar a nuestra entrevistada, que ya está conectada para seguir hablando más en profundidad de este tema. Hoy por hoy hay 35 comunidades que están en conflicto
que habitan la cuenca del Salar de las Salinas Grandes y que están hace años reclamando por ser escuchadas sobre cómo llevar adelante el tratamiento de la explotación de litio en estos territorios, ¿no? Porque no se puede hacer a costa de sus propias voluntades. Si no, sería seguir reproduciendo este sistema colonialista en el cual fue gestado en nuestro Estado argentino y en el cual se han justificado el exterminio de un montón de pueblos originarios, ¿no? Sí, crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Pero para hablar en mayor profundidad sobre este asunto está conectada Laura Castillo, que es coordinadora del programa de Alto Andinos del área de política ambiental del FAN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Como decíamos, ella ya estuvo en Jujuy y está en contacto con estas comunidades. Hola Laura, ¿cómo estás? Te saluda José Amore de este lado. No te escuchamos, pero a ver, ya lo vamos a solucionar. Creo que es un problema nuestro. Ya en breve lo solucionamos. Bueno, para dar... a ver ahí. No, seguimos sin poder escuchar a Laura. Pero bueno, mientras tanto les puedo contar, por ejemplo, que... estos conflictos que hoy representa, digamos, la explotación de litio son conflictos que ya se vienen reproduciendo en la Argentina, como decíamos, si pensamos desde que se fundó este estado y se encontró oro y plata en nuestras tierras y que se reproduce cada vez que, por ejemplo, hay un conflicto con pueblos originarios que están en territorios para la explotación minera. Yo lo que pensaba, que es una boludez esto capaz, pero bueno, perdonen chat si no estoy tan despierta. ¿Qué dice el chat? No estuve leyendo nada. No, como que también hay algo del compromiso social, no sé, están reclamando, por ejemplo, que los científicos puedan hablar sobre estos temas o que puedan investigar y contar qué es lo que sucede realmente ahí. Pero yo pensaba, qué casualidad que todos estos conflictos se radican en zonas del interior del país, ¿no? Donde sabemos que los medios de comunicación no ponen tanto la camarita y la agenda mediática no está tan encima de esos conflictos, y en las ciudades donde no existe un extractivismo de recursos, sino más bien un extractivismo urbano, ¿no? Son otros los conflictos. No se visibilizan estos conflictos. O sea, lo que termina sucediendo es que estas cosas suceden, digamos, ¿no? Los conflictos territoriales y los conflictos por la explotación de los recursos suceden en el interior del país y solo nos enteramos si hay una represión fuerte como la que hubo en Jujuy, ¿no? Hay algo ahí de un mea culpa de no saber lo que pasa en todo el territorio nacional, que decís como, che, hermano, esto también es soberanía. Claro. Ahí está Laura conectada, ¿no es cierto? A ver, hola Laura, ¿ahí nos escuchas? Ay, muy bien. Me cambié de lugar, capaz que era mi internet. Puede ser. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Jujuy? No, estoy en Villa Elisa, cerca de La Plata yo. Ah, bueno. Tuve la suerte de andar en el verde. No, estuve en Jujuy hasta el fin de semana. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poco lo que veníamos hablando, estaba dando un poco de contexto. Primero que nada, que nos cuentes vos qué estuviste dialogando con las comunidades, cuáles son sus reclamos concretos y cuáles son las respuestas, si es que tienen, me animo a decir que no, del gobierno provincial que están recibiendo. Bueno, sí, estuve escuchando todo. Muchas gracias por toda la introducción. Me parece que estuvo buenísimo el panorama que dieron. Después quisiera hacer algún comentario así como de contrapunto, me pareció genial. La verdad es que las comunidades indígenas de Jujuy, en esta oportunidad se movilizaron todas las comunidades de la provincia, no solo las de Salinas Grandes, con las que nosotros desde FARN venimos trabajando hace más de 12 años. La realidad es que este proceso de reforma constitucional en Jujuy se hizo sin consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas. Que como bien estaban comentando ustedes sobre el acuerdo de Escazú que obliga a la participación y a la información en asuntos ambientales, establece específicamente que también hay que cumplir con todos los tratados que el país haya suscrito en materia de derechos indígenas, entre ellos el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Claro. Ese convenio se ratificó en Argentina hace años. Por supuesto, no se cumple con ese convenio. Entonces, las comunidades, desde noviembre, que Jujuy anunció la reforma de la Constitución provincial, las comunidades están pidiendo que las reciban, que les hagan la consulta, porque son temas que lógicamente les atañen y les afectan. La verdad es que ningún proceso de consulta se cumplió. Y ellos hicieron llegar cartas y demás, que las recibieron en algunos casos, pero eso no es un proceso de consulta ni de participación. Claro. Entonces, después de mucho pedir que las escuchen,
empezaron a hacer lo que se llamó el Tercer Malón de la Paz, que quizás lo vieron, arrancó, creo que fue el 12, 13 de junio, por decir, todas las comunidades de distintos lugares de la provincia de Jujuy fueron viajando hasta San Salvador de Jujuy para llegar ahí con su pedido de que se haga la consulta libre previa informada. Cuando llegaron el día jueves 15, estaban llegando el jueves 15 a la noche y ahí nos enteramos todos de que la reforma fue aprobada a puertas cerradas, sin consulta, sin que hubiera un debate amplio, real, plural, con toda la ciudadanía de Jujuy. Se aprobó muy rápidamente, además en un tiempo récord, en menos de un mes, desde que hubo un primer proyecto de texto para reformar. Ese texto tampoco fue accesible, ni siquiera para todos los convencionales. Habrán visto en las noticias que algunos convencionales incluso se bajaron en reclamo a cómo estaba haciendo el proceso. Entonces las comunidades llegan a Jujuy y ahí se encuentran con que la reforma ya está aprobada y que ya no hay vuelta atrás porque está la intención de jurarla así como está. Claro. Y ahí es cuando deciden empezar a manifestarse en forma pacífica en distintos puntos de Jujuy, y ahí fue cuando, algunas se movilizaron a Purmamarca, en Abrapampa, en Humahuaca, en distintos lugares de la provincia. Yo estuve puntualmente en la manifestación de Purmamarca, que les digo sinceramente, ese día, obviamente fin de semana largo, estaba lleno de turistas, la gente se bajaba de los autos a apoyar. O sea, imagínense, las comunidades estaban tocando el siku, estaban tocando la guitarra, estaban cantando, bailando. ¡Ah, qué fuerte! Y se bajaba a apoyar y en eso nos enteramos que venía infantería a reprimir. Entonces, la verdad es que fue muy fuerte y todo de ahí fue escalando. También la realidad es que las comunidades son todas distintas, tienen sus reclamos, ¿no? En general, el reclamo común era que se revoque esa reforma constitucional aprobada y que un proceso de tal magnitud se realice con la consulta a los pueblos. Porque como ustedes bien dicen, el principal espíritu de esta Constitución es acceder a los bienes ambientales que hay en el territorio para extraer el litio y tener las menores dudas posibles. Laura, perdón que te interrumpa, pero te saluda Leila Bechara. La pregunta es, ¿cuál es el punto que, ya sea por vacío legal también, ¿no? Porque me imagino que en la redacción de la Constitución no dice vamos a sacarle el litio a los pueblos ancestrales, pero ¿cuál es la redacción del artículo que establece esta libertad a la provincia para poder explotar y imagino que sobre todo sacar a los pueblos de ahí también, ¿no? Es medio complejo esto porque al principio había algunos artículos que finalmente se dieron de baja, que decían que las tierras fiscales eran para explotación productiva, después eso se modificó. El tema es que tampoco hubo un texto que circulara, que supiéramos que ese era el texto que se iba a tratar. Claro, aprobaron 2 artículos que tenían que ver con la propiedad privada y con todo el artículo 50 que era sobre pueblos indígenas. Claro. Luego de las presiones de las comunidades. Ahora, ¿qué pasa? Al sacar ese texto reformado, que tampoco cumplía con los estándares del Acuerdo de Escazú, ni el Convenio 169, ni nada, se vuelve al texto constitucional viejísimo, que tampoco asegura estos derechos. A ver, de todas maneras, ¿qué ocurre? Esto, por ahí, pero para explicarlo, José ya igual estuvo haciendo como un buen panorama de esto. Las provincias son las dueñas de sus bienes ambientales, porque preexisten a la nación. Entonces, la provincia de Jujuy tiene el derecho tiene el dominio sobre el litio en su territorio. Pero la nación tiene el deber de establecer la protección mínima de cuidado ambiental a nivel nacional. Okay. Entonces, ahí es donde hay una concurrencia de facultades y ahí es donde entran todas las leyes ambientales que la nación ha dictado que tienen que cumplirse. La provincia puede proteger más, pero no bajar esa protección. Okay. Esta Constitución no abordaba todo esto. Declaraba Jujuy soberana y no había ninguna mención, no hay ninguna mención a estas normas y tampoco hay ninguna mención a cumplir con los acuerdos internacionales, que en este caso algunos tienen jerarquía constitucional, digamos, son la máxima ley de nuestro país, otros no, pero igual son superiores a las leyes provinciales. Y, por ejemplo, se menciona, como bien decía José, los derechos de acceso a la información, a la participación y a la consulta, pero no se menciona el Acuerdo de Escazú. Más allá de que aunque no lo mencione, lo tienen que cumplir igual. Pero hoy no se cumple y ya bastante complejo es porque, por ejemplo, las comunidades de Salinas todo el tiempo tienen que ir a litigar. Nos pasa esto. Nosotros quisimos saber cuántos pedimentos de litio y borato había en la provincia de Jujuy. Tuvimos que ir a la justicia porque hicimos el pedido de información de acuerdo a las leyes nacionales y no nos daban la información.
O sea, Laura, que también acá hay una parte de responsabilidad compartida del gobierno nacional que tiene la potestad de intervenir sobre este incumplimiento de estas normativas nacionales y tampoco lo está haciendo, ¿no? Más allá de que obviamente muchos dirigentes, que el presidente, la vicepresidenta, repudiaron la represión. O sea, hay posibilidades de intervenir sobre lo que está haciendo Gerardo Morales, legales. Son distintas cuestiones, porque una cosa es lo que es la protesta, hay muchas cosas muy complejas. Claro. Había cortes que eran sobre rutas nacionales, en ese caso tenía que estar Gendarmería Nacional y no la Infantería Provincial, y hubo represión de Infantería Provincial. Después salió una nota del fiscal provincial autorizando que las dos fuerzas estuvieran ahí. Bueno, esas cuestiones son como muy complejas. La realidad es que hoy, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, el Ministerio de Ambiente de Nación es quien es el principal responsable de implementarlo. Pero es un acuerdo que entró en vigencia en 2021, recién se está empezando a implementar. Claro. De todas maneras, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos hecho notas al Ministerio pidiendo que intervengan y que tomen alguna resolución para exigir que se cumpla con este acuerdo en la provincia de Jujuy. Porque lo que ustedes decían, acá lo crítico es el agua y es la extracción de litio. ¿Para qué? Porque es verdad que necesitamos una transición energética, por supuesto, pero el litio se está sacando para hacer autos en Alemania, no para hacer un sistema de transporte público para nuestro país electrificado. La mayor cantidad de demanda es para eso, es para, en un contexto de guerra, ellos necesitan en Europa asegurarse el acceso a lo que ellos llaman minerales críticos para la transición. Del otro lado, China también peleando por tener este poder. Estados Unidos, como dijeron Vino Richardson, lo mismo. Y las presiones se agravan acá, y es verdad que en un país con 40% de pobreza se necesitan divisas, pero ¿a costa de qué? No se hacen estudios de evaluación de impacto, procesos de evaluación de impacto ambiental que midan todos los impactos acumulados de los proyectos. Y hay riesgo de que esa cuenca quede totalmente afectada en lo que es la disponibilidad de agua. Y no solo la del agua dulce, el agua salada también es clave. Porque en estos lugares hay organismos, decíamos, ¿no? Se necesita la transición para el cambio climático. Pero estos ecosistemas de donde se saca el litio, preguntaba Leila, ¿cómo está el litio? El litio es un mineral que está disuelto en agua. Cuando uno mira el salar, vieron esa foto típica de la salina, todos saltando en el salar, esa sal arriba tiene agua abajo. Y abajo está el litio disuelto en esa agua. Entonces, ¿qué hacen? Perforan una columna enorme de agua y sacan miles de millones de litros de agua, como si fuese un mate. Y uno hace esto, todo el agua dulce que está acá va hacia el centro del salar y se saliniza. Entonces, la poca agua que hay en capas subterráneas queda salinizada también. Y esto se produce un desbalance hídrico tal que termina por afectarse la vegetación alrededor, que es donde pastan los animales de las comunidades. Claro. Esa vegetación se muere. Esa vegetación naturalmente captura dióxido de carbono y la almacena. Así perdón por la expresión, pero... Es tanto la vegetación como microorganismos que naturalmente secuestran dióxido de carbono y lo almacenan. Entonces, estamos degradando un ambiente que naturalmente contribuye a luchar contra el cambio climático para hacer autos eléctricos en Alemania. Claro. Sí, que y dejar sin agua a las comunidades sin posibilidad de adaptarse en un contexto de cambio climático que ya se siente. Hoy las vicuñas, este verano no llovió. Claro. Este verano íbamos a la puna y las vicuñas estaban en la ruta porque arriba no había pasto. Las cabras no daban leche porque no había pasto para comer, las comunidades no tenían leche para hacer queso. Claro. Es toda una cadena, digamos, que hoy no se evalúa. Y hay que tenerlo en cuenta también, porque se está degradando un ambiente que naturalmente ayuda a las comunidades y a la ciudadanía en general, no solamente. Sí, explica lo que decís también, otro motivo más por el cual no se aprueba la ley de humedales, ¿no? Porque implica que sería una ley que favorecería a reservar esos territorios con el fin de entender que son favorables a mitigar el impacto del cambio climático. Yo lo que me pregunto, primero, digamos, es una pregunta medio incómoda, pero... ¿cuáles, dijiste, las condiciones en las que se está explotando hoy el litio son para exportar ese material y que el valor productivo que tienen el desarrollo de las baterías se lo está quedando los alemanes, ¿no? ¿Habría alguna forma de explotarlo, entendiendo que igual es altamente contaminante para este contexto particular de nuestro territorio, con un proceso de sequía y demás, que no fuera tan... Nocivo. Nocivo por un lado, digo, también, no sé, hay otras cosas que puede hacer el gobierno nacional para aportar agua dulce en estos territorios, en simultáneo se explota el litio, o directamente estamos hablando de un destino que implica destrucción y muerte. Y pobreza. Claro.
Bueno, la verdad que es buenísima la pregunta y es muy compleja, porque justamente también lo que nos pasa es que falta mucha información. Hoy se habla de la minería de litio como una mega minería de agua por la cantidad de agua que consume. Para tener una idea, en Catamarca ya se secó una vega, donde hay una sola empresa funcionando, la Iben, que está desde el 97. Una vega tenemos el salar, igual, yo vengo de las humanas, chicas, perdón, digamos, no, que estamos todos iguales acá comunicadores sociales. Está el salar, digamos, y a los costados uno ve las pasturas y eso se llama vega, se llama bofedal, tiene distintos nombres, pero todos son humedales, ojo, porque muchas veces no quieren dejar los salares afuera, los salares también son humedales, todos son humedales y están interconectados por debajo con el agua. Por eso cualquier afectación al salar termina repercutiendo en todo alrededor. En Catamarca se secó directamente toda una de esas pasturas y eso no se recupera. Y ahí había un proyecto y ahora están hablando de que quieren autorizar 9 en ese mismo lugar. Y así va pasando en Jujuy. En Jujuy igual solamente hay en un lugar que se llama Orozco Aucharí, hay explotación. En Salinas Grandes todavía no la hay. Hace 12 años las comunidades vienen resistiendo a la minería de litio. Pero ¿qué ocurre? Para entender si la actividad se puede hacer o no, tenemos herramientas. Ustedes hoy decían a ver las herramientas que tenemos o no. Hay herramientas, nada más que no se implementan. Claro. Pero uno podría hacer una evaluación ambiental estratégica, así se llama, y entonces uno analiza cuánto aguanta un salar. Claro. ¿Cuántos proyectos puede soportar? Para eso tenemos que tener información hidrológica, información sobre cómo funciona la cuenca, cómo funciona la vegetación, los organismos que viven ahí, qué pasa, porque como bien decía José, ahí son lugares súper áridos, donde la biodiversidad ya está adaptada a condiciones muy extremas. Uno le altera el agua, o mismo la calidad del agua, porque el agua con sal también, hay organismos que necesitan de ese grado de salinidad para vivir. Uno altera cualquiera de esos factores y pone en riesgo la vida en este lugar. Entonces uno tiene que primero tener información de base para entender cómo va a impactar un proyecto y medir también cómo todo eso impacta junto con todos los otros proyectos que ya generaron un daño o un impacto o que están funcionando o que se prevé que van a funcionar. Y entenderlo de una forma integral, en un escenario de cambio climático, en un escenario de pérdida de biodiversidad y antes que todo, cumplir con los derechos humanos, hacer la consulta con las comunidades indígenas, asegurar los espacios de participación de la ciudadanía. O sea, uno no puede hablar de una actividad, se puede o no se puede, si no cumple primero con derechos humanos. No importa que sea lo más amigable con el ambiente si estás desplazando comunidades que tienen el derecho a vivir ahí. Sí, absolutamente. Y además me parece que, entendiendo que ya hay proyectos que se están desarrollando y que ya se está explotando el recurso natural, urge que haya alternativas, o sea, propuestas alternativas de explotación antes de que se termine de destruir todo, antes de que se siga reprimiendo a los pueblos originarios y antes de que sea tarde también, inclusive para pensarlo en términos estratégicos de incorporar la industria argentina al mercado internacional, ¿no? Y en ese sentido, te hago esta última pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros desde este humilde lugar, además de informarnos del tema, para aportar un poco a que la explotación, la exploración de este recurso natural se lleve adelante de la forma menos invasiva posible? Miren, ya con estar visibilizando así el tema, les digo que es un montón, porque el cerco mediático que hay alrededor de esto es fuertísimo y recién empezó a conocerse más cuando la represión ya fue muy violenta, al punto en que igual todavía los medios no están mostrando el grado de represión que hay hoy en Jujuy. Tenemos compañeros allá que nos dicen que la represión es terrible lo que está ocurriendo y que solo estamos viendo una partecita. Pero sí exigir el respeto de estos derechos. Sí, como ciudadanía tenemos herramientas para exigirle a las autoridades, no importa el color, que cumplan con darnos información, que nos den los procesos, los espacios para participar, para enterarnos y opinar realmente. Que nos den información y también que respondan a las necesidades de la gente. Hoy los territorios están saliendo porque no los escuchan y se cansaron de pedir que los escuchen. Y nadie los oye. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir demandándole al Estado que cumpla con esto. Claro. Y cuestionar también, porque decir, bueno, sí, necesitamos esto, pero ¿cómo? Vienen los países del norte a decir que quieren cooperar y que esto va a ser un win-win. ¿Win-win para quién? O sea, en todo caso, dennos las patentes, como pasó con las vacunas del COVID. Ahí sí podemos hablar de una cooperación real. Dennos acceso a la tecnología, no den trabajos precarios para 10 personas que tienen una fase inicial y listo, y se llevan el conocimiento. O sea, hablemos de una cooperación genuina, ¿no? Como cumplamos todos estos pasos, los derechos humanos, la regulación ambiental y una cooperación que responda a las necesidades reales de nuestros países. Sí.
Absolutamente. Entonces, bueno, tenemos que pelear por todo esto, digamos, es una discusión compleja, hay que hacer estas preguntas. No es que no se puede, hay que ver cómo, de qué manera y respetando todo esto. Clarísimo, Laura. Muchísimas gracias por este ratito que te tomaste para estar con nosotros. Te despedimos con un saludo grande y probablemente estaremos en contacto con vos porque la verdad que clarísima y el chat está re contento de toda la información que nos trajiste. Gracias, Laura. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Pasaba Laura Castillo, coordinadora del programa Altos Andinos del área política ambiental. Muy claro, ¿eh? Sí. Me gustó. Tremenda data. Bueno, la gente del chat está on fire, dice Grabois 23, básicamente. Es verdad que Juan Grabois es el único candidato que presentó un plan de articulación para explorar el litio y hacerlo de la forma menos invasiva posible. Por eso me parece necesario que traigamos esta discusión para que otros candidatos pongan sus propuestas arriba de la mesa. Mierda. Qué lindo. Miércoles. ¿Escuchaste, Massa? ¿Escuchaste, Sergio Tomás? I'm talking to you. Esto es para vos. No, mentira. Igual sí. Sí. Igual sí. Igual sí, porque yo quiero conocer Jujuy antes de que se vaya toda la verga. Estaría bueno, la verdad. Que lo conozco. Si alguien nos quiere llevar a Jujuy, también Bueno, basta. Listo, chao. Vamos a ir a una pequeña tanda porque ya está Juanita Groisman con nosotros y vamos a volver a retomar Cris Morena, como todo lo que implica fingir un poco de demencia. Ahí venimos.